Vamos a plantear acá el análisis de un sistema de masas vinculadas que tiene un plano inclinado y ambas masas están vinculadas por un hilo y un inextensible sin masa que pasa por una polea también de masa despreciable. Entonces, tenemos acá el plano inclinado con un cierto ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Y tenemos encima de él apoyado un bloque. Vamos a representarlo con esto. Con una cierta masa que ahora le vamos a poner el valor correspondiente. Y tenemos otra masa por acá que está unida a un hilo vertical, que le va a ejercer una fuerza como corresponde vertical y hacia arriba. Después tenemos acá la polea. Y entonces acá trazamos el hilo que vincula a las dos masas. El hilo que vincula a las dos masas. El hilo cumple la función de transmitir la fuerza de un punto a otro, cambiando, modificando la dirección de la misma por consecuencia de la polea, ¿no? Por ejemplo, si analizamos en este caso la fuerza que ejerce el hilo a la masa que está vertical, va a ser una fuerza, un vector fuerza vertical hacia arriba. Y la fuerza que ejerce sobre la masa que está en el plano inclinado va a ser una fuerza oblicua y hacia arriba, tantos grados como grado tenga el plano inclinado. Puede ser un valor de 40 grados, por ejemplo, el ángulo del plano inclinado, 40 grados. Entonces lo primero que procedemos a hacer cuando tenemos un ejercicio con magnitudes vectoriales es trabajar con los vectores, primero que todo, con los vectores, y hacer la correspondiente representación de todas las fuerzas que se ejercen sobre los componentes del sistema, porque según cómo estén ejercidas las fuerzas en sus correspondientes direcciones y sentidos, condicionan la estructura de las ecuaciones matemáticas. Entonces acá representamos el peso vertical hacia abajo. Ya sabemos que pasa por el centro de la Tierra. Y todos los pesos, independientemente de que el bloque esté colgando de un hilo vertical, esté sobre un plano inclinado, esté sobre un plano horizontal, los pesos son siempre, por naturaleza, tienen una dirección que se denominamos vertical y un sentido hacia abajo. También representamos la fuerza que ejerce el plano sobre la superficie, y la fuerza que ejerce el plano sobre la superficie se denomina fuerza normal.
normal implica que es perpendicular y por lo tanto forma 90 grados con respecto al plano. Entonces, si vamos a poner nombres a los vectores, vamos a asignarle vector peso de cuerpo 1, vector tensión. Como es el mismo hilo y la misma tensión para todo el hilo, por lo cual se le pone solo T. Si fuera T1 sería T1 en ambos lados, si se le llamara T sub A sería T sub A para todo el hilo, porque la tensión posee el mismo valor. Si tuviera otro hilo diferente, ahí sí se alteraría el valor. A criterio general se altera el valor de la tensión. Acá tenemos el peso de la masa 2 y acá tenemos la fuerza normal. Lo que debemos hacer, que es importante como referencia, es trazar dos ejes perpendiculares entre sí, que son los que nos permiten y nos dan la referencia como ejes de referencia que son, para para realizar la descomposición vectorial. Nosotros tenemos que descomponer el vector peso en sus dos componentes perpendiculares entre sí, una sobre cada eje. Este acá que tenemos es el eje de las X y este es el eje de las Y. Por lo cual, si pasamos a la descomposición del vector peso, nos va a quedar acá una componente sobre el eje X, una componente sobre el eje X, y un vector componente sobre el eje Y. Y un vector componente sobre el eje Y. Siempre se va a formar un paralelogramo acá. Si hago una proyección punteada, porque son líneas auxiliares, tiene que formar 90 grados y este lado tiene que ser paralelo a este vector en Y y este otro lado, esta otra línea auxiliar, paralela al vector de la componente en el peso en X. Entonces, ahora le asignamos el nombre de componente del peso en el eje X, en este caso es del cuerpo 2, y componente del peso en el eje Y, en este caso del cuerpo 2. Como este bloque tiene un rozamiento con la superficie entre ambas, existe un coeficiente de rozamiento, por lo cual se manifiesta el efecto de la fuerza de rozamiento. Si debo analizar, debo saber hacia dónde se mueve el sistema, o debo deducirlo. En este caso, vamos a asignarle a la masa 1, por ejemplo, un valor de 8,0 kilogramos. Y a la masa 2 un valor de 3,0 kilogramos, a la masa 2. Entonces sabemos nosotros que en estas condiciones, ante esta diferencia de masa, va a ser un peso aproximado de 80 newton a 30 newton, con un ángulo bastante intermedio, 40 grados, por lo cual va a descender o se va a acelerar vertical hacia abajo la masa la masa 1 se va a acelerar vertical hacia abajo y por lo tanto la masa 2 se va a experimentar una aceleración vertical oblicua y hacia arriba, ¿no? Entonces,
Una vez representados todas las fuerzas y la fuerza de rozamiento, nosotros podemos pasar a... La fuerza de rozamiento siempre es tangente o paralela al plano. Ahí pasamos a representar o a trazar las ecuaciones correspondientes. Para la masa 1, si la masa 1 se acelera hacia abajo, por lo tanto no está equilibrada, corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vertical y hacia abajo, va a ser el incremento de la velocidad instantánea hacia donde esté dirigida el vector aceleración. Ahí pasamos a armar la ecuación número 1, que va a quedar peso 1, que es la fuerza de mayor módulo, menos la tensión, es igual a la masa 1 por la aceleración, que es lo que establece la segunda ley de Newton. Fuerza neta igual masa por aceleración. Tengo que tener muy claro que acá es fuerza neta. La fuerza neta, cuando sumo estos dos vectores, peso y tensión, como los sentidos son opuestos, implica que los módulos se restan. Y el vector neto va a quedar vertical hacia abajo. Ecuación número 2. Este bloque se acelera oblicuo y hacia arriba, así que le asignamos positivo a la tensión. Por lo tanto, los vectores que tienen sentidos opuestos son negativos, entonces queda menos la componente del peso en el eje X del cuerpo 2, menos la fuerza de roce sobre el cuerpo 2, va a ser igual al producto de la masa del cuerpo 2 por la aceleración. Sucede que ahora vamos a sumar estas dos ecuaciones. Y al sumar estas dos ecuaciones acá, vamos a obtener una ecuación equivalente donde se van a cancelar las tensiones porque tenemos una positiva y una negativa, como hacer 30 menos 30 queda 0. Entonces la ecuación equivalente la armamos con los términos que quedan libres, sin cancelación ninguna, que es peso 1 menos la componente del peso del cuerpo 2 en el eje X menos la fuerza de roce del cuerpo 2 en el eje X, y sumamos los dos términos libres que quedan del lado derecho de la ecuación, de ambas ecuaciones, lo cual nos da masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración. Esta es la ecuación con la que vamos a obtener el resultado del módulo de la aceleración de dichos bloques. Para eso precisamos calcular peso del bloque 1. El peso sabemos que se calcula como el producto de la masa por la aceleración gravitatoria. La masa posee un valor de 8 kilogramos. Aceleración gravitatoria es 9,8, entonces nos queda 8 por 9,8, 78,4 newton. 78,4 newton. Precisamos acá el módulo del peso 1 se tiene, ahora el módulo de la componente del peso de la masa 2, peso en X de la masa 2 es el peso de dicha masa multiplicada por el seno del ángulo que forma con el plano inclinado, que es el mismo ángulo que está acá. Entonces queda como el cateto que involucra o implica el seno, porque queda como cateto opuesto. Por definición de seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, y la hipotenusa para nosotros es el peso 2, el módulo del vector peso.
Entonces, la componente del peso en X es la masa por la aceleración gravitatoria, por el seno del ángulo. La masa es de 3 kilogramos, entonces queda 3 por 9,8 metros por segundo al cuadrado por el seno de 40 grados, lo cual nos da 18,9 newton. Después precisamos ahora la fuerza de roce sobre el cuerpo 2. La fuerza de roce se define como el coeficiente de roce por la normal. En este caso, el coeficiente de roce que se utiliza es el coeficiente cinético, porque hay un movimiento entre ambas superficies, y si hay un movimiento entre ambas superficies implica que se usa siempre el coeficiente cinético. El coeficiente estático de rozamiento es cuando no hay movimiento relativo entre ambas superficies. Y sabemos que los coeficientes de roce varían entre 0 y 1. En este caso, vamos a asignarle un valor al coeficiente de rozamiento cinético de 0,3, que es lo que proporciona la letra del ejercicio. ¿Qué tengo que analizar con mucho detalle? Tengo que analizar que la fuerza normal se equilibra con la componente del peso en el eje Y. Y por lo tanto, la fuerza neta en ese eje es nula. ¿Esto qué implica? Que el módulo de la normal es igual al módulo del peso en Y. Por lo cual, para calcular la fuerza de rozamiento del cuerpo 2, va a ser el coeficiente de rozamiento cinético 0,3 por la normal, que en módulo es igual al peso en Y, en sentido son opuestos. Eso produce que se cancelen ambas fuerzas y no produzca ningún efecto sobre el cuerpo. Y esto va a quedar masa 2, que es el peso por aceleración gravitatoria, por el coseno del ángulo que forma con el plano inclinado por ser, en este caso, el cateto adyacente al mismo. Entonces la fuerza de roce del cuerpo 2 es igual a, sustituyendo los valores, queda 0,3 por 3 kilogramos, que es la masa 2, por 9,8 metros por segundo al cuadrado, por el coseno de 40 grados. Tiene que tener mucho cuidado que en la pantallita acá, que en la pantalla exista una D, puede estar una D, una G o una E o una R, y el sistema que usamos es el que tiene una D, que es el sexagesimal. Si no está con una D, tengo que ir al modo y encontrar y cambiar el sistema, porque si no me da diferente el valor del ángulo a lo que tiene que darme en este sistema que estoy trabajando acá. Entonces nos da 6,8 newton. Ahora sí podemos volver a la ecuación y sustituir peso 1 lo tenemos, módulo del peso 1 lo tenemos acá. Después tenemos módulo de la componente del peso 2 en el eje X. Y después tenemos módulo de la fuerza de rozamiento. Entonces pasamos a la sustitución correspondiente. Y en el peso 1 tenemos 78,4 newton menos 18,9 newton menos la fuerza de rozamiento 6,8 newton. Esto es igual a la masa 1, que es 8 kilogramos, por la aceleración, que es nuestra incógnita, más la masa 2, que es 3 kilogramos, por la aceleración, que es nuestra incógnita. Del lado izquierdo podemos obtener un número, ya un resultado correspondiente, que es 78,4 menos 18,9 menos 6,8. Esto da 52,9 newton.
es igual a la aceleración, la saco de factor común porque es común a ambos términos. Entonces sumo ya 8 más 3, por lo cual queda 52,9 newton, es igual a 8 y 3, 11, nos queda 11 kilogramos por aceleración. Aceleración igual a el cociente de las magnitudes involucradas, que queda fuerza sobre masa. Y fuerza sobre masa, newton sobre kilogramos, da como resultado el valor de una aceleración. Si observan acá de la segunda ley de Newton, nosotros podemos despejar fuerza neta sobre masa es igual a aceleración, que es lo que tenemos acá en este caso. Entonces nos queda 52,9 dividido 11 es igual a 4,8 metros por segundo al cuadrado, lo cual implica que el ritmo de cambio o la tasa de cambio de la velocidad instantánea es de 4,8 metros por segundo por cada segundo de tiempo que transcurre. Por cada intervalo de un segundo de tiempo, la velocidad se incrementa en 4,8 metros por segundo. Para calcular la tensión, es muy fácil. Tomo la primera ecuación, por ejemplo, ecuación número 1. Tomamos la ecuación número 1. Y nos queda que de la ecuación número 1, ya despejada la tensión, nos queda peso 1 menos m1 por A por aceleración es igual a tensión. Pasamos la tensión para el lado derecho y el producto de masa 1 por aceleración para el lado izquierdo. El módulo del peso 1 es 78,4 newton, 78,4 newton menos la masa por la aceleración. La masa 1 es 8,0 kilogramos y la aceleración se obtuvo acá 4,8 kilogramos, metros por segundo al cuadrado, unidad de aceleración, metros por segundo al cuadrado. Por lo cual nos queda 78,4 menos 8 por 4,8. Cierro paréntesis y da 40 newton, igual a tensión. La tensión es una fuerza y como toda fuerza siempre se va a expresar en newton, que es lo correspondiente a el sistema internacional de unidades. Tensión igual 40 newton. Y en este caso queda finalizado el ejercicio en el cual se obtuvo el módulo de la aceleración de dichos bloques y el módulo de la tensión del hilo, en este caso de una masa despreciable, un hilo muy, muy finito, muy delgado, y muy importante que es inextensible, ¿no? Bien, entonces queda concluido el ejercicio por acá.